Buenas, buenas, bienvenidos a Trigger Podcast, el podcast donde hablamos de las cosas que queremos, cuando queremos y por qué podemos, esta vez recargados en edición cuarentena. Y para acompañarme, como siempre, tengo a los únicos, a los inigualables, a los que les gusta escuchar, arroba Blacknews, Buena gente, ¿cómo están? tengo a arroba Taimati Hola, muy buenas a todos. y que les está hablando arroba Cool. Y pues muchachos, ahorita en el mundo de las series, mientras han estado en cuarentena, ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado con su vida? Cuenten así muy resumidamente antes de empezar a hablar de esta serie. Pues aquí trabajando desde casa, como manda nuestro gran gobierno. Y pues nada, por ahí he estado viendo unas series, pues de la que vamos a hablar el día de hoy, que la verdad está muy buena. Y pues fuera de eso, por ahí me he puesto al día, vi Community, cosas así. No, Cosas hay que ponerse al día. Magnus, ¿qué ha Sí, hecho? claro. no, jugar. Mi pasión es jugar. Yo nací jugando. Nací desde el útero de mi madre con un control en la mano. Y poniéndome al día también un poco con las series, que no soy de ver series, pero para el podcast, Pero amigos. Sí, sacrificio. sacrificio por Eso el se llama podcast. Se llama compromiso. profesionalismo. Todo sea por el podcast. Y pues desde mi caso también me he puesto a hacer un poquito de todo, por lo menos rescatando nuevamente el Breath of the Wild, jugando el Super Mario Maker 2, nuevamente películas, series. Entonces pues ha estado un poquito muy movido en este tiempo de tranquilidad de nuestros hogares. Pero ahora, por lo que todos estamos aquí, por lo que están escuchando este podcast, salió esta serie del creador, para ser más específico, de Hora de De Aventura, Adventure Time, sí. La verdad, que pues la animación yo no pensé que había sido de él. La sí, verdad. este es bastante complicado y esta serie pues la encuentran en Netflix, ya está disponible, es una serie pues relativamente corta, son 8 episodios, la mayoría de veintitantos minutos y el último sí es un poquito más largo de media hora, que se llama The Midnight Gospel. Y pues para hablar de ellos, no sé, vamos entonces como siempre a resumir un poquito de la historia antes de poner a hablar de forma detallada. Entonces, Tai, ¿qué piensa de pronto? ¿Cómo resumiría usted esta historia? Pues es la historia de un Spacecaster que entra a distintos universos simulados para entrevistar gente para su Space Spacecast. Podcast. Básicamente, creo que esa es la Sí, mejor descripción. Es un literal es eso. podcast espacial de simulaciones para gente que lo escucha en el espacio, pues. Eso, Sí, eso pero mero. en el trasfondo es un podcast muy llamativo, ¿no? Porque en sí trata más de las animaciones, tienen como unas conexiones muy extrañas, muy psicodélicas y traen cosas que no van a, pues relacionado con lo que estaba hablando, siento yo. Es muy pintoresco y tiene muchas cosas así. Y además siento que no sé, mientras presentaban las animaciones, me confundía a ratos un poco por ver lo que estaba pasando en la animación relacionado con los que estaba escuchando, entonces a veces me perdía un poquito, porque soy un poco Una pregunta, ¿ustedes lo vieron doblado o subtitulado? Yo lo vi subtitulado. doblado. Ja. Yo también lo vi doblado, precisamente por eso, por la cuestión de la animación y que hablan mucho, o sea, se habla mucho durante todos los Vaya que sí se episodios. hacen. Entonces para ponerle atención a la animación yo también lo tuve que ver Sí, yo doblado. también lo tuve que ver doblado para ponerle cuidado a la animación, lo cual mm, a ratico sentía que no fue una buena decisión. O sea, el doblaje estuvo bueno. Y Sí. siento que la voz se le dio una buena caracterización al personaje. Y a todos los otros personajes que salieron. Y además los chistes que salían, uff, buenísimos. Sí, bueno. Pero a veces me quedaba viendo la animación y me perdía. Yo, guau, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa eso? Y fue chévere, fue chévere. Yo creo que sí pasa eso bastante porque, por lo menos en mi caso, que lo vi subtitulado y aunque quise de pronto verlo doblado, dije, no, pues me quedo en la fórmula original de pronto a ver cómo interactúan y cómo pues es la forma que el creador quiso que expresar la idea. Entonces, pues vamos a detallar un poquito más a fondo estos episodios con las respectivas reseñas de cada uno de ellos, básicamente. Y yo creo que el primer episodio básicamente le resume a uno de lo que va a tratar el resto de la serie con unas cuantas excepciones por aquí y por allá. Pero pues, yo te lo digo una vez, el creador, yo no sé qué se fumó, esto es una paja mental. Las De cosas verdad, como son, esto es sí, una sí. paja mental.
Porque a decir verdad, cuando inició, yo pensé que iba a ser algo relacionado con Hora de Aventura, ¿sí me explico? O sea, va a ser un mundo ahí un poco infantil, contando historias así sueltas y quizás uno que otro historia profunda que me hace reflexionar y ya, pero no, desde que empezamos fue con una vaina muy rara. A decir verdad, la forma del transportador, ¿es que se llama eso? Donde él introducía Del, su cabeza es muy rara. es muy subjetivo. Sí, Sí. dándole Es muy palabras explícita. amables. Hay muchas cosas que dan a entender muchas cosas. Entonces, el hecho de que pues sí sea para animación para adultos sí tiene ganado su título por esa parte. Pero sí, hay bastantes cosas que son muy subjetivas y ya de plano explícitas. Y además de que comienza a contar, como a poner un tema en específico y cuando saca sus maquinitas para grabar el podcast, yo dije, ah, Los drones. Dios, qué hermoso. Una cosa que a mí me gustó también fue la cuestión de los avatares, ¿no? Que en cada mundo entraba con un avatar como diferente y todos tenían ahí el cangurito para sacar los drones. Sí, 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 siempre tenía como el canguro para sacar los drones y que cada capítulo cerraba como robándose unos zapatos. Nunca entendí why. Pues bueno, detallemos un poquito entonces a nuestro personaje que vendría siendo Cliff, si mal no recuerdo, que es este personaje fucsia morado que está bastante llevado, Sí, que ya. bastante corrido de la cabeza del champú. Y Clancy. Clancy, perdón, sí, así de tanto le presté atención. Yo aquí mismo quemándome, claro que sí. Yo soy malo para los ¿Seguro nombres. se vio la serie? Me la vi, pero entonces en mi caso sí Pero, batallé bastante, porque no sé si es de pronto el hecho de que estaba o prestando la atención a lo que estaban diciendo, o intentando enfocarme en la animación, o intentando hacer ambas cosas, pero no haciendo ninguna de las dos bien. Entonces sí me costó muchísimo. Y no, a excepción de, creería yo que el episodio en donde prácticamente no se teletransporta, que creo que fue el que más me gustó por eso, sí tuve eh, bastante complicación con la serie. fue porque era más limpio, o sea, pues se podía analizar bien lo que estaba pasando y lo que estaba comentando, Y no sí, como por los lo menos otros. estamos haciendo que este personaje pues evolucionara. Entonces él se está dando cuenta de este conflicto que siempre corre y de sus problemas que evita la realidad. Y entonces me gustó que nos enfocáramos como tal en algo del personaje que nos están metiendo en este mundo. No de sus charlas raras después de haberse fumado unos cuantos hongos con sus amigos imaginarios creados por él mismo. Y pues de hecho de eso trata el primer capítulo, ¿no? De zombies y Sí, drogas. entonces sí tuve bastantes líos con el tema de la historia. La animación me gustó, el estilo de arte, hay veces que yo decía, no me convence, hay veces que sí, hay veces que salían unos planos muy chéveres, entonces tenía de todo un poquito. A mí me gustó la animación sencillita, no muy como currada, pero daba espacio a la imaginación y era amigable con los ojos. Yo creía que era amigable con lo que uno estaba observando. La verdad a mí me gustó mucho la animación porque precisamente lo que dice Blanco, ¿no? Es una animación como muy simple, pero estaba cargada de detalle, digamos, aparecían muchos personajes de fondo, pasaban muchas cosas en pantalla que lo hacían a uno como estar a toda hora pendiente y le captaba a uno bastante fácil la atención. Yo creo que es exactamente eso el inconveniente porque por lo menos tenemos estos que no sé si es que efectivamente se sentaron a escribir estos guiones o simplemente se dejaron llevar, porque pues no lo sé. Pero entonces al tener tanta conversación, tantos diálogos y uno estar enfocado en, pues, como en cualquier historia, en ver qué es lo que está pasando con los personajes, de pronto, si me ponía a ver al alrededor qué es lo que estaba pasando con el mundo tan amplio y con los diferentes personajes y cositas que hacían por aquí y por allá, pues entonces de pronto me desconectaba de una cosa. Entonces, sí me hubiera gustado que de pronto el tema de la conversación hubiese sido un poco más sencilla para darme un poquito más en el mundo. Pero es que a decir verdad, ese es el atractivo, siento yo que es el atractivo de la serie, de que trata como de tocar temas en específico que a todo el mundo le ha pasado alguna vez por la cabeza y trata de esconderlos detrás de esa animación tan sencilla de hacer como confundir
al que ve la serie, sí, detrás de esa animación, de tratar de contar como una historia, para decir verdad, nos está haciendo como tratar de reflexionar que acerca del tema que está tocando en específico, ¿no? En cada capítulo. Digamos, yo pienso que ahí la cuestión es que la serie está pensada como un podcast, literal, porque digamos las conversaciones son bastante pesadas, bastante profundas, por decirlo de alguna manera. Y digamos que yo siento que hay como una especie de desconexión entre lo que es la animación y lo que es las entrevistas. Entonces la entrevista es simplemente un formato de podcast, una persona entrevistando a otra, ta ta ta. Mientras que la animación ya está como bien de fondo, como para que la historia vaya avanzando entre comillas, pero que el fuerte como tal viene a ser pues lo que es las entrevistas. Sí, sí, y estuvo muy buena. Esa combinación me pareció matadora. No, como les dije anteriormente, no soy de ver series, pero Dios mío, me hicieron reflexionar mucho. Con decirle spoiler, me hicieron llorar en el último capítulo. Uy, a mí también, a mí también. Yo sí soy aquí el desagradecido sin corazón, entonces, entonces a mí sí no me convenció tanto. Mala mujer, no tiene corazón. No tiene alma, no tiene corazón. Pero no, miren que por lo menos yo sí estoy un poquito de acuerdo con eso, que el punto de la serie es eso, que la conversación y los temas que toca, y hacerlo en un formato de podcast. Y por lo menos los podcasts que yo personalmente estoy acostumbrado a escuchar no tienen este ambiente, son un poquito más ligeros, de un tema más fácil de digerir. Entonces de pronto es eso mismo lo que me causó la desconexión. Yo dije, ay, sí, se me hace pesado. Pero pues yo no siento que sea pesado. Siento que son temas que alguna vez alguien tuvo que haber tocado y que era necesario haber hecho un podcast de eso. Imagino que deben haber muchos podcasts relacionados con esos temas, ¿no? Pero el valor Pero añadido fue la animación. ahora, respóndame esto. ¿En qué momento cree usted que un pez en el cuerpo de una persona, robot, que hace bastante cosas y que habla de magia? O sea, Pero hay es que, como las cosas como son. Yo digo que sí hay un podcast de eso. O sea, ahí se la movió y que llegan a donde un tipo que los transforma en otro ser etéreo. No. pero es que en el trasfondo quiere dar a entender es eso, ¿no? En ese capítulo, si no estoy mal, es Que como estamos en de... un mundo mágico. Sí, como el sentido de la vida, como la que es reencarnación y tratar de encontrarse a sí mismo y de eso trata ese pinche capítulo, ¿no? O sea, trata de darnos a entender de que estamos buscando, que estamos en un constante cambio, creo yo, ¿no? Así lo entendí, no sé qué entendieron ustedes, pero siento que es eso, que estamos en un constante cambio y la animación ayuda a entender esa parte. Yo siento que en ese capítulo, pues en específico, habla también como eso, como lo que es el ser humano y la trascendencia que tiene a través de su vida. Entonces a mí me dio la impresión que a eso hacía referencia, digamos, la metáfora del pez con cuerpo de humano y todo eso. Y con partes robóticas que al final da ofrendas para ser un mejor Para ser, poder sí. trascender, sí. ¿Sí ve? Y entonces eso es lo chévere por lo menos de este tipo de series que pues son tan abiertas en ese sentido que dan mucho a la interpretación. Y eso es lo chévere, por lo menos el episodio que seguía que era el de la cárcel. Esta es cárcel espacial. Que este personaje seguía muriendo, al final era juzgado por sus acciones. Entonces, ese concepto me gustó, me llamó mucho la atención. Ese concepto, me gustó mucho el concepto de la caballero, esta personaje que estaba intentando vengar a su prometido con esta rosa que capturaba la sangre. O sea, tenía conceptos que eran muy buenos y que me llamaron mucho la atención. Sí, pero en su trasfondo siento yo que trataban de explicar un poco a lo que estaban tratando de debatir los personajes, digamos, en el capítulo sí, de la muchacha esta, de la caballero, de la rosa y toda esta vuelta, yo sentía que La estaban caballero de hablando la rosa, más mejor dicho. que, sí, estaban hablando mucho del perdón, de saber escuchar, además de que la animación me gustó porque era toda oscura, toda chévere. Hablaba mucho del perdón y de saber escuchar y cómo se complementa uno escuchando a las demás personas. Entonces, mientras hablaban de este dilema, que a decir verdad enfocaban mucho la religión budista y todas esas vainas, ¿no? Eh,
daban a contar la historia de este caballero que en sí le estaba contando cómo puede cambiar las cosas que ellos están presentando cuando se escuchan, digamos en el momento en el que contrata a la bruja para una poción. Ella la estaba escuchando hace rato que quería un niño y pues le dio una bomba, pero pues Conforme niño. sí, pero y salvó al niño, pero pero trató de dar a entender eso, que ella sabía las necesidades de la bruja y pues está en cada quien escuchar bien a las otras personas. Yo creo que el mejor ejemplo de pronto de la idea en general del show, creo que fue el último episodio. El que creo que es, no solamente porque Uf, sea el más largo, sino que es el que mejor transmite el mensaje en general de la conversación que están teniendo y la animación que ayuda que uno entienda mejor ese concepto, esa idea, que de pronto se ve un poquito cortada en otros episodios que no conectan tanto. pero es que siento que cada episodio es un relato acerca de cómo llegar a ser una buena persona, ¿no? Tocando diferentes aspectos de la vida cotidiana y de pensamientos que se le ocurren a muchas personas cuando están solas, por así decirlo. Digamos en el capítulo 5 que hablaron de una vida diferente a la realidad, que hicieron un énfasis en World of Warcraft, no sé por qué, de que uno gasta muchas horas ahí leviando en una vida que no es la realidad. Entonces siento que eso fueron como unos escalones, unos peldaños, hasta llegar al último episodio que fue muy sencillo, yo creo, para dar a entender bien el mensaje. Y es que ese sentimiento que expresan y tras de eso va y le hace la entrevista a la madre, a la mamá del podcaster que cuenta unas cosas muy... Al inicio se sentía muy frío, muy poco fluido, como tratando de imponer un tema. Hasta que cuando ya llegan y tocan el tema de la muerte y uff, Y track. tremendo, sí. Yo digo que si tuviera que decir cuál es el tema principal de lo que viene siendo toda la serie a lo largo de sus episodios, diría que es el tema de la muerte. Ya que pues en todos los episodios vemos como al final cuando él sale del mundo en el que estaba, o del universo donde estaba, siempre todos los universos explotan y se acaban. Entonces digamos que el último episodio pues sea el más largo y precisamente sea el más como cargado de lo que viene siendo como sentimiento, como decía Black News. Entonces digamos que es como el cierre a todo este tema de lo que es el trasfondo de la muerte y de cómo hay que encararla. Ya que pues precisamente en la entrevista que tiene el personaje con su madre transmite demasiado bien lo que es como ese sentimiento de impotencia, de tristeza, de rabia. Entonces digamos que encierra y engloba muy bien lo que viene siendo esa idea. No, y a decir verdad que tengo entendido, ¿no? Que eso debe ser basado o hechos reales, supongo. Tengo entendido que es que esa es una entrevista que hace el autor de ese podcast, que se llama Duncan Trussell, Ujú. en el cual él entrevista precisamente a la mamá que murió. Entonces prácticamente esa es la conversación que él tuvo con su madre realmente. Bueno, Ah, eso responde a mi pregunta es que yo no creo que una persona en su sano juicio pueda hacer esas conversaciones así. Sí, Se me hacen muy naturales y por lo menos uno ve alguna serie y por muy buen guionista que una persona sea, no creo que pueda tener esa naturalidad, esa fluidez al crear algún tipo de conversación. Entonces, si es cierto, vaya. no, si es que, Dios mío, sí, la verdad es que transmiten muchos con unas simples palabras como mencionó Tai, de impotencia, de decir que enfrentar, y además el positivismo que daba a entender la madre de cómo ella ha afrontado la muerte y que a decir verdad, uff, toca bastante fibras. Y lo sí porque último, es, pues le bajó, o sea, yo llegué a ese capítulo y lloré. Pero ya cuando pasaron una parte de que él salió ¿cómo se llama esto? De la simulación. Y ahí bueno, ya me calmé porque ya le dieron como un respirito más. Pero a mí me quedó el mensaje de cómo afrontar la muerte y qué tal es. Y además de que en cada episodio, como mencionó Tai, hablaba mucho de la muerte. Había en un capítulo que en sí trataba de una perro, se me olvidó cómo se llama ese animal. Ciervo, perra, ciervo, algo así. Sí, Que él cae sí, ahí y queda empalado y que se mueren y los espichan y que ella también y se tuvo... vuelven carne y Sí, 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 sí. ese vero. Y,
y da a entender también ese sentimiento de la muerte, de que ella también tuvo roces así parecidos y que a pesar de eso sigue adelante. Pues de pronto, ¿cuál de todos los episodios les llamó más la atención? Yo creo que, aparte del de la madre, que creo que es el mejor de todos, pero ¿cuál como tal se robó otro pedacito de su corazón y dice, ay, sí me costó, me llamó la atención por tal o tal razón? En mi caso, como les digo, el caso del reparador de simuladores se me hizo bastante divertido y creo que para mí fue el mejor. A mí me gustó mucho el cuarto. Aparte del último, que claro está, es el primer. Está en el primer puesto porque me encantó el mensaje que dio. El Porque cuarto, lo puse a llorar. sí, porque me puso a berrear. No, el cuarto, uy, me gustó mucho. Además del El de ambiente, la caballera del arroz. sí, además de la ambientación, porque me gusta como ese tipo de ambientes oscuros, como de la Edad Media, de Medievales. caballeros y todo, bueno, eso, perdón. Este episodio también trata mucho de la escucha y de cómo se veía esa persona sintiéndose iluminada, por así decirlo, realizada a través de la escucha y cómo una mujer sí puede luchar por el amor de un hombre. que, es- Bien ahí por ese mensaje. que no todo siempre Inclusividad, tiene... claro que sí. Obvio, y que el último, el boss, por así decirlo, el muy raro. Que Por sacaba decir cosas, lo mínimo. sí, que sacaba cosas de su trasero y fue chistoso, pero a la vez bacano. Pues digamos a mí en lo personal el que más me gustó es el quinto, el de la prisión. Se me hace que es el más interesante porque prácticamente es ver al personaje reviviendo una y otra vez su muerte, viendo qué cosas hace mal, qué cosas tiene que hacer. Y al final pasa de ser un personaje que quería matar a todo el mundo y salir de esa prisión a un personaje que empieza a ayudar a los demás para ayudarse a sí mismo. Entonces me Sí, Sí, parece sí, sí. que es, además del último episodio, que definitivamente es el mejor, me parece que es el que mejor me transmitió el mensaje. el hecho de que hubiera estado encerrado en ese lapso de tiempo, reviviendo las historias una y otra vez, Estaba metido en un de que haya aprendido Izanagi. y evolucionado. Entonces sí, sí. Y me gustaba también el hecho entonces de que cada vez que falleciera, lo juzgaban. Entonces ese tipo de cosas sí también llevó un poquito mejor la idea de todo la conversación que estaban teniendo la pequeña paloma, el Twitter El y Twitter. el Twitter y Cliff. Que al final lo dejaron calvo. Pero entonces sí, esta serie la verdad, yo no sé, Es que la tiene. tengo ahí como que muy... No, a mí me gustó por el contenido que trae. Además de que siento que va de la mano mucho con lo que él reflejó anteriormente con Hora de Aventura. Que también uno la Llama a tus veía amigos. y. Vamos a tierra, muy lejana. Porque. O sea, él trataba de contar ahí de forma infantil cosas, pero que al final tenían un trasfondo muy, muy profundo. Yo creo que es exactamente eso lo que hace las dos series tan diferentes. El hecho de que el creador haya estado encerrado, pues, estos casi 7 8 años haciendo Hora de Aventura, que es un show que al fin y al cabo está yendo para Cartoon Network, que es para niños, no le haya dado chance de experimentar tanto como lo está haciendo aquí. Entonces yo creo que eso es donde está la diferencia tan notoria. Sí, además de que, pues como algunos personajes de doblaje también dejaron digamos el de Jake dejó de interpretarlo y cambió la voz prácticamente el personaje murió porque se le quitó lo que, ¿cómo se llama eso? Lo gracioso que tenía el personaje, la personalidad, el carácter. El man contaba que Cartoon Network censuraba muchas cosas y los últimos capítulos se notó muchísimo de Hora de Aventura, los finales, porque acortaron mucho porque querían sacar la serie rápido porque ya estaba para ellos muriendo. Pero a decir verdad estaba en su tope. Y siento que por culpa de eso no se tocaron muchos temas ahí en esa serie de Hora de Aventura que él vino acá a contar un poco más suelto. Y más que todo con el tema de pues una motivación que fue la mamá, pues mejor.
Yo creo que eso es lo que pasa mucho con estos canales infantiles, ¿no? Que el hecho de que estén apuntados para los niños, pues hace que censuren muchas cosas. Llámese Cartoon Network, llámese Nick, llámese Disney, por lo menos cuántas series han tenido ese potencial y al final, pues no, los quitan. Ahorita por lo menos ¿qué pasó con Star contra las fuerzas del mal? Lo mismo Que era una serie también. que era muy buena, que estaba creando muy buen nicho y al final hasta ahí llegó. Yo creo que el mejor ejemplo de lo que han, de una persona que ha podido como que jugar un poquito mejor entre las reglas que le han dado, de pronto sería Steven Universe, el Steven Universo, pero la verdad es que del resto, sí, una que otra muy contada y lo que pueden hacer es como que pinceladas por aquí y por allá, de pronto el final de la leyenda de Korra y cosas así. Uy, No no, de pero pronto les deja ese jugar final tanto la estuvo imaginación. muy, muy reforzado, estuvo muy... Lo metieron allá a los trancazos. Homofobia en el podcast, No, damas y no, no, caballeros, no, lo no, escucharon no, 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 aquí, no, lo nunca, escucharon nunca. aquí. No, no, nunca, nunca. Yo estoy, o sea, el final pudo haber sido ese, pero con una historia detrás mejor. Porque siento que fue metido a las malas. Fue... Homofobia en el podcast, quiero que vayan, le comenten a Blaños, no No, sea mami. homofóbico. Yo los amo a todos. A todos nuestros escuchas. Los amo. Hola, extraño. Pero sí, pero entonces sí, este show yo creo que, aparte de que ya él tiene más experiencia con las series y el hecho de que dos está en Netflix, que le deja hacer prácticamente lo que quiera, pues aquí fue donde salió con esta paja mental. Uf, pero... Y Pero ¿él sigue alguna filosofía o alguna religión? No idea. Pues yo pienso que es eso, ¿no? Que aquí al estar en Netflix, que pues es una plataforma que da mayor libertad creativa, digamos que se nota mucho lo que viene siendo la animación y el trasfondo, que eran temas pues principales en Hora de Aventura, pero que obviamente pues ya como lo hablábamos al estar destinado hacia niños y todo esto no se puede tocar tan a fondo, mientras que aquí prácticamente son dos cosas que están increíblemente bien trabajadas y que se nota cuando uno ve precisamente el trasfondo y cuando ve la animación. Porque uno pone esta al lado de Hora de Aventura y obviamente Hora de Aventura es para niños y esta ya es más para adultos. Y obviamente se nota el porqué. No, y la calidad de esta, pues comparado con Hora de Aventura es más baja. Pero lo que trata de transmitir es mucho más profundo que Hora de Aventura. Además de que siento que sí debería darle como una continuidad a este tipo de series, ya sea con el mismo personaje o alternando con otro, seguir entrevistando y es una manera como incentivar a todos a que los podcasts son geniales. De que hay temas eso profundos, sí, claro. de que hay temas profundos que se pueden tocar en un podcast y que no todo es entretenimiento. O sea que nos está cancelando, porque Y nosotros hasta no hablamos de aquí temas llegamos de profundos. Síganos en nuestro nuevo podcast de temas profundos. Profundi Podcast. Triggy Darks. Pero entonces sí, y yo la verdad, aunque a mí personalmente no me convenció del todo porque sí lo sentí muy sub y baja con los episodios, pues sí estaría bien otra segunda temporada. No sé ustedes de pronto qué piensan. Sí, sí, a mí me gustaría una segunda temporada con más temas así ¿Quieren bien llorar más? profundos. Sí, quiero llorar más. ¿Ay, qué piensa? No, definitivamente yo también querría una segunda temporada siempre y cuando pues sigan con esta fórmula, ¿no? Porque pues obviamente el gran atractivo estuvo pues en los Space Cast. Entonces sí me gustaría que siguieran con esa temática. La animación obviamente pues ojalá se ponga más psicodélica, necesitamos más droga. Más ser eso de... Sí, porque a decir verdad no conectaba nada con nada. Eso era muy Sí, o extraño. sea, lo dije una vez, lo dije dos veces, paja mental. Pero no, yo creo que él debe ser de alguna religión en específico, como, no sé, el budismo o algo así, porque hablan muchos temas de eso. Y nos tratan como de entender los pasos de cómo llegar a la iluminación, creo. Yo pienso que puede ser, obviamente, pero yo diría que se trata más que todo del budismo porque esta es una corriente como filosófica y religiosa que es como más amplia en cuanto a lo de que viene siendo la muerte, temas como el perdón, como
Sí, como alcanzar el máximo del ser humano, una ¿no? Y yo meditación creo y que todo eso, también, sí. también puede ser por ese tema. Y también, otra cosa que hay que mencionar, el que esta serie tiene una excelente banda sonora. Uy, Eso sí. sí, se Y curraron. también, no sé de pronto porque no escuché el tema, el doblaje nuevamente, sino que lo vi en la versión original. Pero también me gustó mucho el doblaje perdón, los actores de voz que tenía la serie. Lo hicieron muy bien y, o sea, yo me imaginaba, literal, no, ya no puedo despegar a Cliff de la voz que tiene, porque se me hace que si fueron el uno para el otro. Clancy. Clancy. Clancy, Media hora diciendo el Clancy, Cliff. No, no, pero no me queme aquí, hágame el favor. la traducción estuvo muy buena. Muy buena, Concuerdo. sí. Y transmitía muy bien, yo creo, ¿no? Toca verla, me toca a mí. Sería ver la serie en idioma original para saber si sí concuerda con lo que querían transmitir, pero yo creo que sí. Porque Pues si lo pudo el doblaje, es que sí, la también hay original. un buen trabajo detrás en lo que viene siendo pues el audio Y original. además de que pudimos ver un poco cómo grabaron eso, ¿no? En un capítulo se ven como unas vainas así, como una escena borrosa, unos frames ahí borrosos donde se Sí, veía el sí. Sí, estudio sí, sí. grabando esas escenas y ahí yo lo sentí fluido. Ese tipo de cosas, esos tipos de easter eggs sí me gusta, me llaman la atención. Digo, sí, me di cuenta. A mí me hicieron retrocederlo y ir pausándolo hasta mirar quiénes eran. Bueno, muchachos, entonces después de esa super conversación, ¿ustedes cómo calificarían la serie? Las mías. Yo le doy un 8. O sea, está muy bien, toca temas que me gustan, es corta, fácil de digerir, la animación es sencilla, chévere, amigable, los personajes carismáticos que pues más de uno se va a sentir identificado con el protagonista y el perrito es bacano. Pero Arriba el perrito. lo otro es que no siento que vaya al público en general. Muchas personas ven series o cosas así en Netflix por entretenimiento o porque cuentan una historia así larga y ya. Entonces no creo que todo el mundo se dijera los capítulos y entonces por eso le doy un 8 de 10. Es más de nicho. Sí. Tai, ¿qué piensas con calificación? Honestamente, yo le doy un 9 de 10. Uf, Dios mío. No le doy el 10 porque precisamente pues la serie definitivamente no es para todo el mundo. La verdad es que los temas son un poco densos. Digamos, a pesar de que dure 30 minutos, sí hay momentos en los que se siente como muy pesado porque hay diálogo y diálogo y diálogo. Entonces, por más que uno se para a mirar la animación y todo eso, es un poco pesado. Digamos, la animación me gustó mucho. Mezclaron, digamos, muchos estilos de dibujo, de trazo, lo que viene siendo la música excelente. Me gustó mucho, mucho la banda sonora, tanto durante los episodios como al final, cuando él estaba ahí con su máster, que sonaba la música de fondo, me pareció un detalle muy, muy bien hecho. Y el personaje, la verdad es que es un personaje muy carismático, como decía Black News. Y digamos que al final vemos un desarrollo, a pesar de que lo que vemos y lo que vimos no tiene tanto que ver, pero digamos lo que es el personaje, al final se ve un desarrollo total. En mi caso, yo sí voy a darle una calificación más baja. Hater. Yo voy a ser el Decepción. hater de esta ocasión. Mala Le estoy mujer. quitando el trabajo a Black News. Yo sí le voy a dar un 5 porque si no es una serie para todo el mundo y uno tiene que estar o muy interesado o en seguir a la persona, o en los temas, o en la animación. Y aunque hace un muy buen trabajo, de pronto sí, nuevamente, es muy densa. Entonces sí, de pronto si uno sí, ay no, estoy, quiero verla rápido, entonces, no, es de prestarle un poco más de atención. Apague el micrófono, no puedo Entonces, soportar ese tipo de hate. A eh, partir de hoy, Sashko ya no está en el podcast. Sashkul se va de los Simpsons. entonces sí, por esa parte. Ojalá que entonces haya una nueva temporada porque pues claro, démosle trabajo a todo el mundo, todo el mundo se lo merece. Sí. Pero sí, sí siento que es un poquito pesante, yo sí le voy a dar esa calificación. ¿No me va bien? ¿No me va bien? Muy tarde. Pero nuestros escuchas pueden darnos su opinión en la caja de comentarios. Sí, también pueden interactuar con nosotros. Recuerden que estamos en las redes sociales, Trick Podcast en todas partes. Y nos pueden
escuchar lo que viene siendo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Estamos en Breaker, estamos en Apple, prácticamente todas partes. Donde no estemos, avísenos, también vamos a estar, Sí. eventualmente. Volvimos. En DC. Ah, esa. Entonces recuerde, Blackness, ¿dónde lo pueden encontrar? Arroba Blackness en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. No Ay, se no, manda y no, no marica. preparado, yo así no puedo. Arroba Taimati en Twitter. Es que tanto Y ahí me tiempo, pueden- así no se puede, uno pierde el ritmo. Pero volvimos Me para dicen calor, quedarnos. compañerito. Volvimos Y para a mí quedarnos. Caliente. Y a mí me pueden encontrar como @SachCool en Twitter para cualquier cosa. También nos pueden encontrar en esas redes sociales. Entonces, así quedamos. Espero que les guste la serie y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, gente, se cuidan. Hasta luego.